Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre con su amigo, sacerdote y servidor, el Padre Bernardo Moncada. Mis hermanos y mis hermanas, hoy es 1 de julio, estamos iniciando este mes consagrado a la sangre de Cristo. Para mí un mes muy especial porque el 13 de julio celebramos la fiesta internacional de María Rosa Mística. Mis hermanos, a partir de este día y de esta fecha, no vamos a volver a presidir y a celebrar la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube. Vamos a compartir con ustedes a partir de hoy la palabra de Dios, la meditación del Santo Evangelio. Por eso yo los invito a que en este momento escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gesarenos. Desde el cementerio 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaban osando. Los endemoniados le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús le dijo: vayan. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y mis hermanas, hoy es miércoles 1 de julio. Como les decía al inicio, este mes es consagrado a la sangre de Cristo. Y para mí un mes muy especial porque el 13 de julio es el Día Internacional de Santa María Rosa Mística. Hemos decidido, mis hermanos, a partir de este momento, no presidir la Santa Eucaristía a través de YouTube. Vamos a presidirla personalmente por todos y cada uno de ustedes, pero vamos a compartir la palabra de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, hoy hemos escuchado la última perícopa final del capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. San Mateo en el capítulo 8, versículo 28 hasta el 34, donde nos habla a nosotros la Sagrada Escritura de los endemoniados gadarenos. Mis hermanos, para recordarles, el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo da un discurso, que es el discurso que se llama el Sermón de la Montaña, que ocupa el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. El capítulo 8 y 9 nos va a hablar a nosotros de 10 milagros obrados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, el Señor de la palabra también es el Señor de la acción. Ya vendría el capítulo número 10 con el discurso apostólico y así se va desarrollando el Evangelio de San Mateo. Recordemos cuáles son estos 10 milagros que obra nuestro Señor. El primer milagro, en cuanto el Señor baja del monte, es la curación del leproso. El segundo milagro es la curación del criado de un centurión. El tercer milagro es la curación de la suegra de Pedro. El cuarto milagro es la tempestad calmada. El quinto milagro que encontramos hoy son los endemoniados gadarenos. El milagro número 6 es la curación de un paralítico. El milagro número 7 es la curación de la hemorroísa. El 8 es la resurrección de la hija de Jairo. El 9 es la curación de 2 ciegos. Y el número 10 es la curación de un endemoniado mudo.
Estos 10 milagros hacen parte del capítulo 8 y 9 del Evangelio de San Mateo. Hoy vamos a ver el milagro número 5, el que queda en el centro de todos estos milagros y queda al final del capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, que es la liberación de los endemoniados gadarenos. Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 8 versículo 23, que el Señor subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Y esto es importantísimo, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba, recordémoslo nosotros muy bien, en su ciudad, estaba en Cafarnaúm, y allí el Señor había curado al criado de un centurión. Allí el Señor había curado a la suegra de Pedro. Había hecho el Señor numerosas curaciones en la puerta, liberaciones. Con una palabra el Señor expulsaba a los demonios. Allí el Señor les había dicho a sus apóstoles cuáles eran las exigencias para su seguimiento, para su vocación apostólica. Después de esto el Señor sube a la barca. Vea qué interesante esto. Está en Cafarnaúm y sube a la barca, y dice la Biblia, y sus discípulos le siguieron, le acompañaban. Entra en el mar. Recordemos que el mar es el símbolo del mal. La barca representa a la Iglesia Católica, los discípulos, la totalidad de los fieles. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Dios en la iglesia con la totalidad de los fieles entra en el mal, que es el mar, y el mar se levanta en contra de esta barca que pareciera que la hundiera. Era lo que escuchábamos el día de ayer. Los apóstoles, muy desesperados, llenos de miedo, lo despiertan y le dicen: Señor, ¿no te importa que perezcamos? El Señor se levanta, increpa, da una orden directa al mar, al viento, se calma, viene una gran bonanza. Sin embargo, dice el versículo 28, al llegar a la otra orilla. Vea qué interesante esto. Tal vez no nos lo dice a nosotros el Evangelio de San Mateo, pero en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículo 35, el Señor le da una promesa a sus apóstoles. Dice San Marcos 4:35, este día al atardecer les dice: pasemos a la otra orilla. ¿Qué está haciendo el Señor con sus apóstoles? Les está dando una promesa de pasar a la otra orilla, a la región de los paganos. Sin embargo, se levanta una tormenta tan impresionante que pareciera que esta promesa del Señor no se va a cumplir. Sin embargo, cuando Dios promete, siempre cumple, y cumple su promesa. Es decir, llegan a la otra orilla. ¿Y a qué va el Señor? Vea qué interesante esto. Una pregunta bien interesante. ¿A qué va nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Y para qué el Señor se lleva a sus apóstoles? ¿Por qué el Señor cruza en esta barca? ¿Para qué se dirige nuestro Señor? Vea que nosotros podemos en este momento ver esta situación de una manera más global, de una manera más plena. Nuestro Señor Jesucristo va a este lugar porque allá hay una persona necesitada. Hay una persona que se ha alejado de Dios, que no vive donde viven los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, sino que vive más allá. En este caso nos habla a nosotros el Evangelio de San Mateo, que es la región de los Gadarenos. El Evangelio de San Marcos nos va a decir a nosotros que es la región de Gerasa, dos provincias totalmente diferentes. Probablemente es más acertado decir que fue en Gerasa, porque Gerasa queda más a la orilla del mar o del lago de Galilea que esta región de los Gadarenos, que queda un poco más adentro. Hoy en día este territorio sería el Líbano, mis hermanos y mis hermanas, cerca de Tiro, cerca de Sidón, que es la región de los paganos. Sin embargo, decimos que es más cerca de Gerasa por el fin que tuvieron los cerdos, porque se ahogaron. Si hubiese sido más cerca de esta región de los Gadarenos, que es un poco más adentro, no hay como un afluente de agua cerca para la cual los cerdos se hayan ahogado. Entonces dicen algunos biblistas, algunos antropólogos, algunos historiadores, que este episodio se acerca más a lo que habla Marcos, que es
en Gerasa. Pero sea en Gerasa o sea en Gadara, yo quiero decirle, mis hermanos, que el Señor siempre va a donde se necesita. Y vea qué interesante esto, que el Señor cruza el mar, abandona la región de los judíos para ir a la región de los paganos, porque hay una persona que lo necesita. Desde que el Señor inicia esta travesía hasta que llega, se presentan grandes inconvenientes. Sabemos al final, viendo esto de una manera más amplia, más clara, que siempre Dios sale ganando y siempre se hace la obra del Señor. No importa que se levanten las tempestades, las dificultades, el demonio se vaya en contra de usted, no importa que le prohíban celebrar, no le importa que le prohíban rezar, no importa que se levante el mal en contra de usted, Dios siempre va a salir ganando. Dios siempre va a poder hacer la obra. Pensemos ahora en papá y en mamá. Una mamá, un papá que tengan a su hijo en una situación difícil, droga, alcohol, llámelo como quiera. Entonces esta mamá decide ir en ayuda de su hijo y se presentan siempre grandes inconvenientes antes de llegar a ayudar a esta persona que lo necesita. Sin embargo, el amor de una madre llega, el amor de un padre lleva a que esta persona vaya y ayude a la persona que lo necesita. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús sabía que allá había alguien que lo necesitaba. Allá en las periferias, allá en el abandono, había una persona que había decidido vivir lejos de él, que había cometido tal vez grandes errores, que había cometido tal vez grandes situaciones en su vida que lo habían llevado a vivir lejos de Dios. Porque lo que nos está diciendo el evangelista es que esta persona vivía lejos de Dios, tan lejos de Dios que esta persona vivía no solamente en la región de los paganos, sino que vivía dentro de un cementerio. Y esto dice mucho. Dice alejado de Dios y inmerso en la muerte. Esta persona estaba muerta en vida. Porque como diría el famoso poeta Rubén Darío nicaragüense, muerto no es aquel que yace en una tumba fría. Muerto es aquel que vive, pero su alma la tiene vacía. Esta persona estaba muerta en vida. Y estaba tan muerto en vida, se había alejado tanto de Dios, que le había permitido al demonio, por X o Y situación, que se apoderara de él. Y en este caso, en el Evangelio de San Mateo, habla de dos de ellos. Y los que hemos profundizado un poco acerca de esta vida espiritual, ¿cómo hace un demonio para estar dentro de una persona? Y un demonio posee a una persona, ojo con esto, no hay posesión satánica ni diabólica, hay posesión demoníaca. ¿Cómo un demonio puede llegar a poseer a una persona que existe? La posesión existe. ¿Y cómo se hace? Cuando la persona libre y voluntariamente le abre su ser al enemigo y le permite al enemigo que entre. Hoy en día hay muchas maneras de hacerlo. Visitando botánicas, brujerías, hechicerías, dándole culto a la muerte, cargando amuletos, fetiches, talismanes, haciendo, mis hermanos, todas estas prácticas que son abominables para nuestro Dios. Si nosotros leemos Deuteronomio en el capítulo 18, versículo 9, nosotros vamos a ver cuáles son las prácticas que son abominables para Dios. Dice Deuteronomio: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones, maldiciones, como las de estas naciones. No haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería, la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a estas naciones a tu llegada. ¿Cuáles de estas prácticas habían hecho estos dos hombres? No lo sabemos, pero sí sabemos que algo habían hecho, porque vivían lejos de Dios, vivían en medio de la muerte, tal vez dándole culto a la muerte, y habían permitido que el demonio se apoderara de ellos hasta el punto de que se ve en este caso una verdadera posesión demoníaca. Y todo lo que habla el Evangelio de San Mateo
e iluminados también por el Evangelio de San Marcos, nos dice que era una verdadera posesión demoníaca. Y aquí es donde nosotros vamos a entrar de una manera espiritual a hablar acerca de lo que nos dice a nosotros este texto. Primero que todo, se lo repito, vivían lejos de Dios. Vivían en la región de los paganos. Segundo que todo, vivían en cementerios en medio de muerte. Y tercero que todo, mis hermanos, eran personas sumamente furiosas, tan furiosos que nadie era capaz de pasar por el camino. Nos va a decir a nosotros el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5 que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerlo atado ni siquiera con cadenas, pues muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarlo. Es decir, una persona con una fuerza sansónica, que es uno de los medios de discernimiento para que haya una verdadera presencia del mal en una persona. Fuerza sansónica, aversión a lo sagrado, conocer y hablar acerca del oculto y hablar lenguas extrañas. Mis hermanos, esto es lo que dice la Iglesia Católica acerca de una persona que esté influenciada o que esté poseída por un espíritu inmundo. Resulta que esta persona era tan furiosa, o estos dos hombres que nos habla San Mateo, que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Y entonces, en ese momento llega Jesús. Y al llegar Jesús sale al encuentro. Esto endemoniado. Y el demonio en ellos habla. Vea qué interesante esto. Y dice dos preguntas. Formula dos preguntas que son muy, pero muy interesantes. Dice, ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? El demonio sabe que le queda un tiempo. El demonio sabe, mis hermanos y mis hermanas, y está tratando de ganar tiempo. Por eso le formula dos preguntas a Jesús. ¿Cómo está tratando de ganar tiempo el demonio en su vida? Tal vez alejándolo de Dios, tal vez retrasando la conversión, tal vez retrasando la confesión, tal vez retrasando el arrepentimiento, tal vez retrasando la Eucaristía, tal vez retrasando el rosario, tal vez retrasando el ayuno, tal vez retrasando la vigilia, tal vez retrasando las prácticas espirituales cuando dice mañana empiezo. Mañana empiezo. Es que estoy muy joven para convertirme. Tengo que disfrutar la vida. El demonio está ganando tiempo. San Alfonso María de Ligorio, yo me formé en la Universidad de los Padres Redentoristas en Bogotá, Colombia, y San Alfonso María de Ligorio decía eso, que una de las trampas del demonio era retrasar el tiempo, ganar tiempo, retrasar la conversión, retrasar la oración, retrasar el deseo de orar, y siempre te dice mañana empiezo, mañana empiezo, mañana empiezo. La gente que dice es que soy muy joven para convertirme, necesito yo disfrutar la vida antes de entrar a la conversión. Cuando sea viejito, entonces me convierto y voy a buscar de Dios. Está cayendo en la trampa del diablo. Pero eso es lo primero que nosotros vemos. Y lo segundo que nosotros vemos es que el demonio reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Vea qué interesante esto. Ni los judíos ni el pueblo escogido habían reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Ya San Pedro lo va a hacer en el capítulo 16, mis hermanos, cuando le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el que ha de venir. Pero va a hacer la profesión de fe y nuestro Señor Jesucristo le va a decir a Pedro, pues tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mis hermanos y mis hermanas. Sin embargo, vemos nosotros que el demonio lo reconoce como el Hijo de Dios. El padre Gabriel Amor, que en paz descanse, exorcista de Roma y del Vaticano. El padre Gabriel Amor hacía una reflexión muy profunda acerca de esto. Y el padre decía que en la Sagrada Escritura encontramos nosotros cómo el demonio reconoce a Jesús como Hijo de Dios, como Santo de Dios, como el que había de venir. Sin embargo, son cosas que el demonio no puede cambiar. Que Jesús sea el Hijo de Dios, no lo puede cambiar.
Que Jesús sea el Mesías, no lo puede cambiar. Que Jesús sea el escogido, el Salvador, no lo puede cambiar. Algo que el demonio sí puede cambiar y no encontramos nosotros en la Sagrada Escritura es que el demonio le haya dicho a Jesús, tú eres mi Señor. No lo dijo, ni lo dirá. ¿Por qué? Porque por eso es diablo, por eso es demonio. Por no reconocer el señorío de Jesús. Dios creó un ángel. Y Dios creó ángeles, y estos ángeles no quisieron reconocer el señorío de nuestro Señor, no quisieron someterse a Dios, y entonces decidieron tener su futuro, su eternidad, lejos de la presencia de Dios, y por eso se convirtieron, transformaron y deformaron en lo que son en demonios. Lo dice el Cuarto Concilio de Letrán del año 1215, mis hermanos y mis hermanas. Dios los creó ángeles y ellos por su propia voluntad se convirtieron, deformaron y transformaron en demonios. ¿Por qué? Por no reconocer a Dios. No quisieron reconocer. Gritaron, no te serviré. El no service y la condenación eterna. Y al gritar no te serviré, se deformaron, transformaron y convirtieron en lo que son, en demonios. El diablo reconoce a Jesús por lo que Él es, pero nunca lo va a reconocer como su Señor. Nosotros sí lo podemos hacer. Nosotros sí podemos reconocer a Jesús como nuestro Señor. Y para reconocer a Jesús como nuestro Señor, lo que tenemos que hacer primero es renunciar a los 3 enemigos del alma, que según Santo Tomás de Aquino son la carne, el mundo y el diablo. Un enemigo dentro de nosotros, la carne. Un enemigo alrededor nuestro, el mundo. Y un enemigo por encima de nosotros, el diablo. Que Dios lo ate y lo reprenda. A estos 3 enemigos debemos renunciar. ¿Para qué? Para abrirle nuestro corazón a Dios y para reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Dios y como nuestro Salvador, mis hermanos y mis hermanas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces después de que el Señor escucha a estos demonios a través de estos posesos a los cuales el Señor había ido a ayudar, porque el Señor se sube a la barca y empieza el Señor a dirigirse en medio de la mar para ir a ayudarle a aquellas personas, acompañado de sus discípulos. Viene ya la obra del Señor. Y esta obra del Señor la voy a pasar a un segundo plano. Voy a entrar a un nivel espiritual, hablar en un nivel espiritual. Y en este nivel espiritual espero me haga entender. Vea qué interesante esto. El Señor no iba solo. El Señor iba acompañado de sus discípulos. Sin embargo, los discípulos no dicen ni hacen nada en este momento. Porque hay ocasiones y hay casos que solamente los puede atender Dios directamente, mis hermanos y mis hermanas. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los discípulos? Interceder. Y esto nos enseña mucho. Ojo, aquellas personas que se enfrentan directamente al enemigo sin tener la autoridad ni la autorización. Ojo, aquellos laicos o personas que se dedican al ministerio de liberación como ruedas sueltas. Ni los mismos apóstoles se habían atrevido, mis hermanos y mis hermanas, a entrar en este caso tan terrible, donde solamente entró nuestro Señor y Salvador. Sabemos que delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no hay lo que llamamos nosotros en la iglesia combate espiritual, o lo que llamarían los hermanos protestantes la guerra espiritual. No hay ese combate espiritual. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 16. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra, y los demonios se iban. No necesitaba más porque Jesús es Dios. En Él está el poder, es todopoderoso. Entonces delante de Jesús no hay ningún combate, ninguna guerra. Delante de Jesús no existe, mis hermanos y mis hermanas. Para nosotros sí. Nosotros que somos miembros de la iglesia, sí debemos
mis hermanos, entrar en ese combate con la armadura de Dios que nos enseña a nosotros el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17. Nosotros sí, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que hacer. Y enfrentando al enemigo lo podemos hacer de dos maneras. Una manera directa o una manera indirecta. A nosotros, los que no somos exorcistas, nosotros los que no tenemos la autoridad ni la autorización por parte de la iglesia o de Dios a través de la iglesia, nos toca hacer oraciones de liberación. ¿Y qué es una oración de liberación, Padre? Es hablar con Dios. Somos hijos de Dios, somos bautizados, miembros de la iglesia de Cristo. Entonces tenemos que decirle, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, envía tu Espíritu Santo a través del corazón de la Virgen María. Y con tu poder, Padre, te pedimos que expulses este demonio que está atormentando a mi hijo o a mi hija. A ti te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, única ofrenda digna en medio nuestro. ¿Qué estamos haciendo? Hablando con Dios. Somos hijos de Dios, somos bautizados, miembros de la Iglesia Católica, parte del cuerpo místico de Cristo y podemos hablar con Dios. Nada nos detiene, mis hermanos. Podemos entrar en ese diálogo con Dios. Y Dios en su infinita misericordia, que escucha nuestra oración, pues va a liberar y a hacer su obra grande y maravillosa. En cambio, aquellos que han sido designados por los obispos como exorcistas o en su defecto los obispos mismos. En estos días veíamos a un cardenal en Estados Unidos realizar un exorcismo donde derrumbaron una imagen de San Luis, que es un santo, mis hermanos, de Francia, que estaba esa imagen ahí. Entonces tumbaron la imagen y el obispo realizó un exorcismo porque vio en este acto un acto de maldad, un acto directamente del enemigo. Claro, ¿quiénes pueden hacer exorcismo? Los obispos. Porque los obispos son los sucesores directos de los apóstoles. En ellos reside la plenitud del Espíritu y nuestra obediencia es a nuestros obispos. Lo que el obispo diga se hace, mis hermanos y mis hermanas. En la Iglesia Católica la obediencia no se dialoga, o por algo estoy aquí sentado delante de ustedes, mis hermanos, compartiéndoles la palabra de Dios. La obediencia no se dialoga, es inmediata, mis hermanos, inmediata. Así que, escúcheme muy bien, el que puede hacer los exorcismos es el obispo. Numeral 1172 del derecho canónico predica algo así. Solamente el ordinario del lugar puede ejercer exorcismo legítimo sobre los posesos o en su defecto a quien el ordinario delegue. Y el ordinario solamente puede delegar a un presbítero que sea docto, prudente, íntegro y con espíritu de oración. Algo así predica el derecho canónico. Solamente los exorcismos los puede hacer el obispo, a quien el obispo delegue, y el obispo delega a un sacerdote, un presbítero, que es catalogado como exorcista. Y el exorcista o el obispo pueden, por la autoridad de la iglesia, darle una orden directa al demonio. Se llama increpar. Lo que hizo el Señor con el viento y el mar. Increpó, le dio una orden directa. Nosotros no podemos hacer una oración imprecatoria. No la podemos hacer porque no somos ni obispos ni exorcistas. Podemos hacer una oración deprecatoria, indirecta, hablar con nuestro papito Dios y pedirle en el nombre de la única ofrenda digna que es Jesús, que el poder del Espíritu Santo descienda y que rompa toda cadena, derribe todo muro y expulse todo demonio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo estaba acompañado de sus apóstoles y va a darles una enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo no dialoga con estos demonios. Los escucha. El Señor Jesucristo sencillamente ve el panorama. Los demonios le habían pedido a nuestro Señor que si los sacaba de estos cuerpos, los matara, los dejara meter en una piara de cerdos. Y entonces el Señor dijo, vayan, la orden, una sola palabra, entran, se botan al mar, se botan por el acantilado al agua y allí se ahogan. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa todo esto? Vea qué interesante esto. Los demonios estaban en un lugar que no deberían estar. ¿En dónde estaban los demonios? Dentro del cuerpo de una persona. La persona estaba en un lugar que no debería estar. ¿En dónde estaba la persona? En un cementerio. Este cementerio estaba en la tierra de los paganos. Un lugar, escúcheme muy bien, alejado de
el pueblo de Dios. Esto significa mucho. Entonces, ¿en dónde tienen que estar los demonios? Fuera. Nosotros no fuimos creados para ser poseídos por un espíritu inmundo. Nosotros no somos creados para ser poseídos por un espíritu impuro. Nosotros fuimos creados para ser templos vivos del Espíritu Santo. Se lo repito, templos vivos del Espíritu Santo, hijos de Dios. Entonces el Señor llega y pone todo en su lugar. A estos hombres que estaban en medio de este cementerio, el Señor Jesucristo les permite vivir la libertad de los hijos de Dios. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, estos demonios que están ahí son arrojados a los cerdos. Los cerdos son signo y símbolo del pecado. Escúchenme muy bien, del pecado. Y entonces son arrojados a los cerdos y los cerdos se abalanzan al mar. ¿Qué es el mar? Es el símbolo del mal. ¿En dónde tienen que estar los demonios? En el lugar que les corresponde, en el lugar que fue creado para el diablo y sus ángeles, dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio 25, en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, en el infierno que fue creado para el diablo y para sus ángeles, no para los hombres. Los hombres no fuimos creados para el infierno, ni fuimos creados para ser poseídos por un espíritu inmundo ni impuro. Nosotros fuimos creados para ser habitantes del cielo, fuimos creados para ser templos vivos del Espíritu Santo. Pero muchas veces por alejarnos de Dios, por vivir en lugares que no tenemos que vivir, por frecuentar lugares que no tenemos que frecuentar, por hacer cosas que no tenemos que hacer, terminamos, mis hermanos, siendo presas e idiotas útiles del enemigo. Esto es algo importante que nosotros tenemos que entender. ¿Y qué hace el Señor? Poner todo en su lugar. El Evangelio de Marcos nos va a decir a nosotros que este hombre después ya se encontraba en su sano juicio y que le dijo este hombre en su sano juicio. Vea qué interesante. Llegan junto a Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto le contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su territorio. Y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él. Pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Todo lo pone el Señor en su lugar. Hoy entreguémosle nuestra vida a nuestro Señor y permitámosle que el Señor ponga todo en su lugar en nuestra vida. Que nosotros seamos sanos, que nosotros seamos libres, que nosotros seamos bendecidos, que nosotros seamos protegidos y que nosotros vivamos en la victoria de los hijos de Dios. Pero hagámoslo a través del corazón de nuestra Madre Santa, de la Santísima y de la Purísima Virgen María, nuestra Madre que ruega e intercede por nosotros, nuestra Madre que está siempre a nuestro lado, guiándonos y llevándonos hacia su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pidámosle a nuestra Madre Santa que nosotros nunca nos perdamos, nunca vivamos lejos de su Hijo Jesús. Al contrario, que siempre estemos cerca y que estemos en su servicio, sea como los apóstoles o sea como los predicadores y los laicos. En este caso, este muchacho quería ser sacerdote, quería ser apóstol, quería seguir a Jesús con él. El Señor no se lo permitió, no era su vocación. Vete a tu casa, le dice el Señor, predícale a los tuyos, demuéstrales el poder de Dios. Y él se fue no solamente a su casa, sino por toda la Decápolis, mis hermanos, a predicar la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que pedir a la Virgen María que podamos servirle a su Hijo, como sea, como sacerdote, como laico, como predicador, pero siempre anunciar a un Jesús vivo, a un Jesús que está resucitado, a un Jesús que todo lo pone en su lugar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Rompe, Señor, las cadenas que nos oprimen y nos esclavizan, el egoísmo, la soberbia, la mediocridad y la intolerancia, el malquerer y la ruina, la sensualidad y la ambición. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos, guiados por el Espíritu Santo y en la libertad de los hijos de Dios. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de su programa, La Buena Nueva, con su servidor, el Padre Bernardo Moncada Ballesteros. Mis hermanos, se lo repito, a partir de hoy ya no volveremos a presidir la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube. Yo voy a presidir mi Santa Eucaristía personal en la mañana, ofreciéndola por todos ustedes, por todas sus intenciones. Y al mediodía nos vamos a encontrar aquí para poder meditar el Evangelio del día, lo que llamamos nosotros la Buena Nueva. Mis hermanos y mis hermanas, yo les pido por favor, recen mucho por mí, que en este momento lo necesitamos. Y también les recuerdo, mis hermanos, visiten la página oficial www.padrebernardomoncada.com. Allí encontrarán todos los artículos religiosos, artículos de piedad, mis hermanos, para que ustedes enriquezcan su espiritualidad, su piedad popular. También les recuerdo, mis hermanos, suscríbanse al canal de YouTube. Recuerden que vamos camino al 1.000.000 de suscriptores. Necesitamos de su suscripción. También les recuerdo la campaña $1 para la evangelización. Recuerden que muy próximamente iniciaremos nuestra evangelización 24 horas al día, 7 días a la semana, por este medio de YouTube, por este medio de comunicación. Y necesitamos que ustedes se unan con su donación con $1 una vez en su vida para la evangelización. Si Dios lo permite, mis hermanos, la próxima semana ya estaremos haciendo las primeras pruebas. Hemos tenido algunos retrasos, algunas dificultades, pero ya todo está rodando según la voluntad de Dios. Recuerden, $1 para la evangelización. Bueno, mis hermanos, no siendo más, les pido por favor recen por mí y quiero impartir sobre ustedes la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.